generar una cultura de prevención. Y justo de este tema vamos a estar conversando y saludo con gusto a el especialista, a José Luis Hernández. Él es fundador del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. José Luis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lidia? Muy buenos días, un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, José Luis, empezamos con esta pregunta. ¿En México realmente tenemos la cultura de prevención, tenemos la cultura de protección civil? La pregunta es muy buena porque además invita a hacer un análisis de qué hemos hecho después de 30 y tantos, 37 años de la catástrofe del 1985, que a unos nos tocó vivir de manera muy cercana y otros todavía ni habían nacido. Entonces, sí hemos avanzado. Por supuesto que sí se ha avanzado. Las cifras y los números se tienen que manejar de manera muy fría. Y en este caso, si comparamos el número de víctimas que tuvimos en 1985, el número de inmuebles dañados y colapsados, pues comparativamente con el 2017, pues estamos escasamente a un 2.5%. Es decir, hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, la cultura de la prevención sigue siendo así como que políticamente a veces no muy adecuada para mucha gente. Tenemos que hablar que no se ha hecho el trabajo legislativo suficiente, el trabajo operativo por parte de las autoridades. La academia ha hecho esfuerzos muy grandes. Actualmente ya tenemos maestrías, doctorados, licenciaturas en la materia de gestión integral de riesgos y protección civil, y sí se ha avanzado. Pero a veces notamos como que hay retroceso, y si no tanto retroceso, a lo mejor que estamos en compás de espera, viendo a ver qué pasa. Nos preocupa mucho la actividad política, nos preocupan mucho otras cosas, y dejamos de lado la materia de la gestión y la prevención en materia de protección civil. Esta parte de retroceso que mencionabas podría ser o está involucrada con la falta de recurso, porque si bien no solamente esta falta de recurso en la reconstrucción, sino falta de recurso en estos programas preventivos. Acabas de tocar el punto exacto de todo esto. No solamente es cuestión de voluntad, puede haber muchísima voluntad de los diferentes sectores. La protección civil es de todos y todos debemos participar en la sociedad. Pero si no tenemos suficientes elementos, no solamente de carácter legal, sino de carácter de recursos, pues vamos a poder hacer muy poco. Hay entidades que trabajan con presupuestos ínfimos en materia de protección civil porque dejan la importancia, cuando debería ser uno de los factores importantes, tanto como la propia seguridad ciudadana o seguridad pública. La protección civil debería ocupar un lugar preponderante. Sin embargo, no lo es así, porque los estados no cuentan con ese presupuesto, porque la propia Ciudad de México no cuenta con ese presupuesto, porque el propio gobierno federal, tenemos un CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres, que sobrevive apenas con el gasto corriente. Y así por el estilo nos podemos ir a otros estados. Sin embargo, hay ejemplos virtuosos, como el caso del estado de Chiapas, donde hay un buen volumen de recursos y que están haciendo un excelente trabajo y van avanzando a pasos agigantados. Es un ejemplo Chiapas para el resto del país. Sin embargo, hay otros que están en condiciones de apenas de supervivencia, y eso definitivamente está mal. Tenemos una carencia de una ley federal. La ley federal implica el tener recursos, el que se destinen recursos por parte de los congresos. Sin embargo, la que contamos ahora es solamente una ley general. Entonces no implica, es obligatoria, pero como que no lo es tanto. Suena un poquito ridículo, pero esa es la realidad que estamos viviendo. Hay quienes están haciendo con muy poco un trabajo excelente, como es el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Protección Civil local. Hacen esfuerzos sobrehumanos, pero no cuentan con el recurso suficiente, y básicamente eso es. ¿Y cuál sería el ideal, José Luis, que deben alcanzar todas las entidades en el tema de prevención, más sabiendo, bueno, que México pues es un territorio en donde se registran pues varios sismos a lo largo del año? Yo no diría que soy poseedor de la verdad absoluta, pero la experiencia a través de muchos años nos ha mostrado que debe haber una coordinación entre los sectores. Y mientras sigamos poniéndole tinte político a la protección civil o la coloquemos donde no debe de estar, actualmente se le considera como una situación de seguridad ciudadana, y no hay nada más equivocado que eso. Eso
Se lo hemos dicho a comisiones y comisiones y comisiones legislativas, a la comisión que existía antes del Senado, que luego la desaparecieron, no sé por qué, que tenía que ver con materia de protección civil. Se los hemos dicho, porque ¿por qué no hacemos las cosas de manera integral? ¿Por qué no dejamos de hacer leyes que parecen un Frankenstein? ¿Por qué hacemos primero un reglamento y luego hacemos una ley que luego no coincide con el reglamento? Eso, además de la presencia de la sociedad, nos la pasamos conmemorando. Seguimos llorando mucho el 85, seguimos llorando el 17, hacemos monumentos o antimonumentos, pero en materia de prevención, ¿realmente qué estamos haciendo? Se dice que las escuelas, que hay un refuerzo para las escuelas, realmente tenemos los recursos para que las escuelas puedan funcionar con un nivel altísimo de seguridad, porque aquí no es alto, sino es de otro nivel, muy alto. Y así con el resto de los inmuebles del país. Yo creo que hay que hacer un trabajo más integral, tiene que haber una coordinación nacional que no dependa de una subsecretaría, nada más absurdo que eso. La coordinación nacional debe estar al nivel de la presidencia de la República, hablándole al oído al presidente de la República, para que es el coordinador que debería llevar precisamente la batuta de la protección civil. Yo no veo que esto ocurra. Y no es solamente una opinión personal, es la de muchos académicos como un servidor, la del Colegio de Protección Civil, la de muchas organizaciones que estamos dedicados en cuerpo y alma a la gestión integral de riesgos. ¿Y por qué esta falta de voluntad, José Luis? ¿Por qué no tomar, bueno, con toda la información y con todo lo que tú nos comentas, por qué no tomar en serio este tema de la prevención en nuestro país? ¿Por qué esta falta de recursos en algunas entidades? Ponías el ejemplo de Chiapas, que sí cuenta con estos recursos, pero hay muchas más que no. Entonces, ¿por qué esta falta de voluntad por parte de las autoridades? El calificativo que yo siempre le he dado, Lidia, es que estamos rodeados de una inocente ignorancia. Y lo digo así de manera, para no herir susceptibilidades, pero seguimos viendo autoridades en materia de protección civil, legisladores que no tienen ni la más remota idea de lo que es el tema. Y no se puede legislar, no se pueden destinar recursos para algo que se desconoce. Se piensa que la protección civil es cosa de rescatistas, de ambulancias. No, esa es apenas una pequeñísima parte. De cada 10 pesos que se inviertan en protección civil, 9 deben ser de prevención. Y esto es la educación. Decía Danton, el ideólogo de la Revolución Francesa, que después del pan, la educación es la primera necesidad del pueblo. Y lo que necesitamos es educar, pero educar a todos. Y que haya quienes están en el poder deben adquirir esos procesos de educación. Nos encontramos con unidades municipales, de las alcaldías o de los estados, unidades en materia de protección civil, que no saben ni siquiera lo que están haciendo ahí. Conversamos con legisladores de las dos cámaras que no tienen ni la menor idea, que piensan que es cosa de bomberos y rescatistas. Y no es así. Se molestan cuando les damos ejemplo de países que con escasísimos recursos hacen maravillas en materia de protección civil. ¿Por qué no tomar ejemplo del plan Meteoro que hay en un país caribeño, que ahora a muchos les molesta ese tipo de ejemplos, pero en Cuba los saldos son cero? ¿Por qué? Porque hacemos una buena gestión de riesgos en ese lugar. La hacen, no yo no trabajo ahí, la hacen. Los ejemplos son buenos. Lo que hace Chiapas es muy bueno, lo que hace la Ciudad de México es muy bueno. Pero ¿dónde está ese conocimiento? ¿Dónde están coordinadores estatales que sepan exactamente de lo que están hablando? Y no lo saben. Es educación. La parte primordial es educación. Una buena divulgación. Agradecemos siempre que los medios nos apoyen en ese sentido. El trabajo de ustedes siempre ha sido intachable. Todo el año nos están buscando, nos están llamando para tener la nota adecuada en materia de protección civil. Sin embargo, otros medios están más preocupados por otras cosas, ¿no? Me sorprende, se han gastado horas y muchos miles y millones de pesos en todo el mundo para transmitir un funeral. Y en materia de gestión de desastres, acabamos hace unos días de tener un sismo espantoso en otra parte del mundo. Y eso realmente se transmite, se da tiempo para enseñar a la población qué es lo que hay que hacer. Me parece que no, me parece que está muy desequilibrado. La clave es educación.
Así es, ya no la escuché, no la escuché. Ok. Entonces, reitero, creo que en general debemos estar más aplicados en ello. Eh, lo vuelvo a repetir y a remachar, no es la opinión personal. Habemos ya mucha gente dedicada en este tema y creo que se han mal aprovechado los recursos, los pocos que hay, y hay que generar más y más y más. Hay otros países del mundo, tomemos esos ejemplos para bien, tomemos los ejemplos de administraciones que han trabajado bien, despoliticemos la protección civil porque si no, estamos condenados a seguir teniendo gravísimos errores y estamos condenados a, a lamentar más vidas, que eso es el bien más preciado que tiene el ser humano, las vidas. No, eso no se sustituye con nada. De acuerdo contigo, José Luis, y te agradezco muchísimo esta charla de hoy en la mañana, de esta mañana, y más en esta fecha, ¿no? Recordando 37 años, 5 años de estos movimientos y algo muy importante que tienen de tarea las autoridades, la prevención. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti y para todos los televidentes. Hasta pronto.